Bueno, reanudamos la sesión, dando la bienvenida a los representantes de SUAISPE para iniciar el tercer punto en el orden del día, para que una representación del Centro de Salud Vital SUAISPE exponga una visión de la medicina integrativa como posible integrante del sistema público de salud. Nos acompañan por parte de la asociación Carmelo Vizcarra Maiztegui, Juanjo Martínez Rodríguez, Amalia Castro Menéndez y Aitor Moreno Atalaya. Muchísimas gracias y bienvenida a esta comisión. Esta solicitud de sesión de trabajo ha sido registrada por el Grupo Parlamentario Geroa Bai, pero les damos directamente la palabra a los representantes de la asociación SUAISPE, por un espacio máximo de 20 minutos. Me gustaría que esto... vale, perdón. No... Sí, coge el ratón, si no, con el ratón. Vale, pues buenos días, Egunon. Yo soy Juanjo Martínez, soy médico especialista en cirugía general y aparato digestivo, trabajo en un hospital público, médico a la medicina convencional y soy miembro de ASIMI, de la Asociación de Salud y Medicina Integrativa. Carmelo. Yo soy Carmelo Vizcarra, Egunon, buenos días. Soy director médico del Centro de Salud SUAISPE. Y bueno, pues venimos a hablar un poco de medicina integrativa. Buenos días, yo soy Amalia Castro, de formación psicóloga, y soy la directora técnica del Centro de Salud Vital SUAISPE y también miembro de la asociación ASIMI. Y bueno, pues vamos a explicar un poco el por qué y para qué estamos aquí ante todos ustedes. ¿Y a qué venimos a este Parlamento? Se preguntarán ustedes, ¿no? Pues venimos a estas tres cosas. A solicitar la integración de la medicina tradicional y complementaria, que es como denomina la OMS, a la que vulgarmente se conoce como medicinas alternativas, dentro de la sanidad pública navarra. Regulación y acreditación de la formación y del ejercicio de la medicina tradicional y complementaria y una educación para la salud a todos los niveles. ¿Y por qué pedimos esto? Pues pedimos esto, el primer punto, la integración de la medicina tradicional y complementaria en la sanidad pública, lo solicitamos porque hay contrastada evidencia científica de que la medicina tradicional y complementaria es buena y es eficaz para nuestros pacientes. Como les decía, yo soy cirujano, creo que es una especialidad que tiene poco, cortamos por lo sano, y mi experiencia profesional durante muchos años ya me ha demostrado que efectivamente con lo que nosotros hacemos no siempre solucionamos las cosas y hay partes que la medicina integrativa sí que resuelve, y lo he comprobado y lo he practicado también en mi ejercicio profesional. Pero además es que hay muchísima experiencia ya y hay muchos trabajos en revistas médicas de prestigio que avalan que la medicina tradicional y complementaria es buena para nuestros pacientes. Luego comentaremos esto, pero hay muchísima evidencia científica sobre esto. Pero además es que en España el 75% de los pacientes crónicos recurren a la medicina tradicional y complementaria y recurren pagándolo, porque no está integrada en la sanidad pública. Y sobre esto hay un trabajo realizado por el FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y es una fundación pública dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno español. Y en este trabajo se concluye que casi el 60% de las personas consideran útil la acupuntura. Pero además que casi el 53, el 52,7% de los productos homeopáticos son efectivos. Y esto lo dice una institución, una fundación dependiente del Gobierno español. Además, creemos que es importante el respeto al derecho del paciente para elegir al profesional y el tipo de tratamiento que requiere, siempre, por supuesto, con una información veraz y contrastada. Está demostrado, y en el informe de la OMS sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles del 2011, se indica ya que la morbilidad de las enfermedades crónicas está aumentando y que esto es un motivo, dice este informe, para tener en cuenta la integración de la medicina tradicional complementaria, que es menos lesiva en el tratamiento de las enfermedades crónicas y en el integrarlo en la sanidad pública, ¿no? Además es que la medicina integrativa
hace una contención del gasto sanitario. Y esto lo comenta la estrategia de la OMS, que ya la OMS, luego les comentaremos, tiene un programa para el decenio 14-23 en el que aboga por la integración de la medicina tradicional complementaria en los países componentes de la Organización Mundial de la Salud en la sanidad pública. Y en este informe concluyen que los médicos que hacen medicina complementaria, tradicional complementaria, tienen mejores resultados con sus pacientes y tienen menos ingresos hospitalarios. Además, el doctor Erik Baaras, no me he acordado del nombre, el doctor Erik Baaras es un epidemiólogo holandés y en un trabajo publicado en el European Journal of Health Economics en 2012, en sus conclusiones dice que los pacientes cuyo médico de cabecera tiene formación adicional en medicina tradicional complementaria suponen hasta un 30% menos del gasto en sanidad y que las tasas de mortalidad son menores en estos pacientes. Como les comentaba, la contención del gasto es otra de las cosas importantes que tiene la medicina tradicional complementaria y en el informe de Lalonde, Mark Lalonde fue ministro de Salud en Canadá y concluía en un trabajo que hizo sobre la sanidad canadiense, concluía que la medicina tradicional complementaria no solo se utiliza para tratar enfermedades, en particular las crónicas, sino también para prevenir enfermedades y mejorar la salud y mantenerla. Y esto es por lo que aboga la medicina tradicional y complementaria, sobre todo, por mantener la salud, no por curar la enfermedad, que es nuestra medicina, la convencional, lo que hace, sobre todo tratar la enfermedad. Lo que se aboga es por cuidar a las personas y tener una salud buena y abogar por mantener esa salud, ¿no? Por mejorarla y mantenerla. Y además decía que para algunos gobiernos ya se había demostrado que la medicina tradicional complementaria tenía una buena relación coste-eficacia. Además, el señor Lalonde, en este estudio, hace una relación entre la distribución del gasto sanitario y los factores de salud. Y se da cuenta que el estilo de vida, que es un factor que influye en el 43% en la salud de los canadienses, solo se les atribuía el 1,5% de los recursos sanitarios. Sin embargo, el sistema de salud se llevaba el 90% de los gastos sanitarios y solo incidía el 11% en la salud de los canadienses. Con eso llega a la conclusión de que hay que incorporar la medicina tradicional y complementaria al sistema canadiense de salud. Además, como les decía, lo recomienda la OMS en su estrategia para el decenio 14-23. La OMS tiene diferentes objetivos y aboga por aprovechar la contribución de la medicina tradicional complementaria a la salud, bienestar y atención de las personas. Integrar la medicina tradicional complementaria en los sistemas nacionales de salud mediante la aplicación de políticas y programas. Y es lo que les venimos a pedir, algo que nos está diciendo la OMS. Promover el uso terapéutico racional de la medicina tradicional y complementaria entre los pacientes y usuarios. Integrar estrategias para incorporar la medicina tradicional complementaria en la atención primaria de salud de ámbito nacional y fomentar la cobertura sanitaria universal a través de la integración de la medicina tradicional complementaria en la prestación de servicios y autenticación de salud. Pero además es que ya existen experiencias en otros países próximos europeos. Tenemos el caso de Portugal. Portugal, en la Ley 71/2013, integra la acupuntura, la homeopatía, la fisioterapia, medicina tradicional china, naturopatía, osteopatía y quiropráctica en la sanidad pública portuguesa. Pero es que además dice que tienen la medicina tradicional complementaria, y estas en concreto, tiene reconocida autonomía práctica y deontología todas estas medicinas tradicionales complementarias. Tenemos el caso de Alemania. Alemania, todos los tratamientos de medicina tradicional complementaria están incluidos en la sanidad pública. Lo mismo que en Holanda, tienen cobertura total dentro de la sanidad pública. Quizás el caso de Suiza es un caso un poco más especial, porque en Suiza, en 2007, como saben, es un país pequeño, hacen muchos referéndum para incorporar sus leyes y sus normas, y en 2009 el 67% de la población suiza votó a favor de incorporar la medicina tradicional y complementaria a la sanidad, no es una sanidad pública, al Plan General de Atención Sanitaria. Pero no contentos con esto, hicieron un seguimiento de esta incorporación de las medicinas tradicionales y complementarias para el Plan de Salud Nacional y vieron que eran eficaces. Y en mayo del 2017, tras comprobar la eficacia de esto, volvieron a confirmar que éstas se equiparaban a la medicina convencional.
Creo que son datos importantes de países próximos. Hay más y podríamos comentar más cosas, pero con estos 4 datos yo creo que tienen claro que... Y además, otros beneficios que tiene la medicina tradicional complementaria es que en general hay pocos efectos adversos. Yo diría que casi prácticamente nulos. Los medicamentos naturales no tienen los efectos secundarios que tienen los medicamentos químicos. Estamos viendo los efectos secundarios que tienen los medicamentos químicos, y estoy hablando de la medicina que yo ejerzo, o sea, que sé de lo que hablo. Estos medicamentos arreglan unas cosas y verán ustedes que las listas de efectos secundarios son importantes. Y no vamos a hablar de farmaindustria, vamos a dejarlo de lado porque habría mucho para hablar. Los efectos adversos que tiene el uso indiscriminado que tenemos en este país con los antibióticos, por ejemplo, que las resistencias que se están dando de usarlos de esta manera tan mala, ¿no? Entonces, quizás lo que habría que hacer es empezar por utilizar medicina tradicional y complementaria, y cuando esto no resuelve, recurrir a los medicamentos químicos. Todo nuestro trabajo se basa en lo que dice la OMS. La Organización Mundial de la Salud tiene una estrategia 2014-2023 donde insta a los gobiernos y a las instituciones sanitarias de los diferentes países, tanto de Occidente como de Oriente, a promover el uso terapéutico de la medicina tradicional y complementaria, de la medicina natural. O sea, de alguna manera podremos decir que nuestros ancestros, los médicos, sabían también curar en contacto con la naturaleza y con las fuerzas del universo y de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, la zona de Navarra es un país, Nafarroa siempre ha sido un país donde el contacto con la naturaleza ha sido muy importante. Incluso tenemos una fuerza muy grande de curación, que es los alimentos navarros, los alimentos como frutas y verduras concentradas. Y como yo suelo decir, incluso el equipo de fútbol de Pamplona habla de salud, Osasuna. Y Osasunbidea verdaderamente la institución sanitaria del Departamento de Salud de Navarra, y significa camino hacia la salud. Entonces, bueno, pues venimos, no solamente es importante el tratamiento de la enfermedad, sino favorecer la salud. Igea o Igeia era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Y la medicina higienista, la medicina natural, es un intento de hacer una educación para la salud. Reunir a las asociaciones de profesionales, tanto de medicina convencional como de medicina tradicional, porque en los últimos tiempos se está hablando, se está difamando a muchos de los que estamos trabajando durante décadas, y yo personalmente más de 40 años, y la experiencia, la vivencia siempre me ha impulsado a seguir trabajando en una educación para la salud. No se trata de luchar contra la enfermedad, sino favorecer la salud. En favor de una ciencia abierta, una ciencia que coge lo mejor de la tradición, lo mejor de nuestros ancestros y actualiza. Estamos en el momento de actualizar, pero no desechar nada de lo que ya sabemos o de las instituciones públicas y sanitarias antiguas. Para mí, considero que medicina solo hay una, la que cura. Y cada uno de los médicos nos vemos un poco en el camino de utilizar lo que creemos que es necesario y mejor para la persona, y sobre todo que haga menos daño. Los antiguos médicos decían primum non nocere, primero o antes que nada no hacer daño. Los médicos árabes utilizaban primero los hábitos saludables, los factores de salud. Si eso no funcionaba, pasaban a la fitoterapia o a la alquimia, eran las dos versiones. Si eso no funcionaba, pasaban a la cirugía, y se consideran que eran los primeros que utilizaban la psicoterapia, o sea, el ánimo, el alma, el movimiento hacia el alma para la curación. Y entonces solo hay una medicina, que es la que cura. A veces a mí me preguntan si soy médico alternativo y yo les digo que no, que soy médico. Y a veces cuando me preguntan, ¿y usted es médico, médico? Le digo, sí, médico, médico. Entonces, hay médicos que hemos mirado hacia la salud, no tanto a luchar contra la enfermedad. Entonces, proteger y conservar los recursos de la medicina natural. Estamos en una zona donde nuestros abuelos, nuestras aitonas,
hay chillas, como en Navarra, en diferentes zonas se llaman, pues abogaban por el contacto con la naturaleza y sus fuerzas en el proceso de curación. Entonces, sí que abogamos por estudios, una actualización de lo que está eficaz y una cualificación, o sea, una regulación. Estamos por la regulación. Somos los primeros damnificados porque durante años mucha gente que hacía 2 cursos de fin de semana se han puesto a hacer terapias, lo que ellos llaman naturales o de medicina integrativa. Y los primeros dañados somos a todos aquellos médicos o terapeutas o profesionales sanitarios que llevamos décadas favoreciendo o actuando en escuelas que podríamos llamar escuelas de salud. Entonces, estamos abogando por una creación de un consorcio estatal de medicina integrativa, donde médicos, profesionales sanitarios que llevábamos años, junto con legisladores, podamos integrar, como dice la OMS, en el sistema sanitario, la medicina tradicional y complementaria. No estamos diciendo nada nuevo, o sea, estamos diciendo que Pirineos no separe Navarra del resto de Europa, porque en Alemania, en Suiza, en Italia, en Inglaterra, muchos de esos sistemas que estamos hablando están totalmente integrados. Entonces, abogamos por una educación primaria para la salud, una educación que abarque ya desde las escuelas, que los niños no solamente aprendan los ríos de Navarra y las montañas de Pirineos, sino que los niños puedan aprender la importancia de una alimentación sana, de las frutas, de las verduras, el contacto con la naturaleza, el movimiento de una ecología o de un medio ambiente, donde los niños puedan hacer ejercicio, puedan tener contacto con la naturaleza y sobre todo puedan expresar sus emociones. ¿Por qué? Por mucho que estudiemos matemáticas, seguimos siendo un poco analfabetos emocionales. Entonces, está claro que lo que no expresamos por la palabra lo hacemos a veces por los síntomas de la enfermedad y vamos a prevenir y hacer una educación para la salud. Osasunbidea, osatu, osotu, significa no solamente curar, sino significa complementar. Yo que tuve la gran suerte de acompañar durante los últimos años a José Anarce, él me dijo una vez: Carmelo, me vais a permitir decir en euskera, la lengua que yo soy de Durango, él me dijo: zuk esaten duzuna, osatus, osotu, osotus, osatu. Arce, con ese gran poder del místico poeta y de gran corazón, me dijo: lo que tú estás diciendo, Carmelo, es completándome me curo, curándome me completo. Entonces, mientras la medicina está basada especialmente en el tratamiento de la enfermedad, estamos abogando no por una patogénesis, sino por una salutogénesis, un acompañamiento hacia la salud, osasunbidea, y una educación en los medios de comunicación. Ampliar la ciencia del curar. La ciencia del curar es algo tan importante que también los antiguos conocían como arte y llamaban ars medica. Solamente el médico, después de décadas de trabajo, sabe percibir a la persona lo que ella necesita, o escuchar, no solamente a través de la analítica y de los escáneres, saber ver lo que la persona puede necesitar para el proceso de curación. La palabra curar viene del latín curare, y curare en latín significa cuidar. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Cuidarnos para curarnos. Desde las escuelas hasta las universidades hace falta escuelas de salud, donde el paciente sea activo, o como a mí me gusta decir, el paciente se vuelva actuante o haciente de sus procesos de salud. La salud no se compra ni se conquista, solamente es una conquista interna hacia aplicar los factores de salud. Unos hábitos saludables pueden favorecer la salud y unos hábitos no saludables llevan hacia la enfermedad. Y a través de la enfermedad muchas veces expresamos lo que no expresamos a través de la palabra. En una palabra, mantener los derechos de los médicos a utilizar todo aquello que consideramos como lo más eficaz para la persona y lo menos dañino. Primum non nocere es en el camino de curación. Curarnos, cuidarnos para curarnos es la propuesta que intentamos desde esta escuela de salud, que es nuestro centro de salud SUAISPE.
Bueno, pues a mí me toca explicar un poco qué es el proyecto de Salud Vital Suaispe, el Centro de Salud Vital Suaispe, que nació, estamos en el Valle de Yerri, cerca de Estella, nació en 1988 y ya llevamos pues más de 3 décadas haciendo una realidad práctica de todo lo que el doctor Carmelo Vizcarra y el doctor Juanjo Martínez pues han ido explicando. Básicamente el Centro de Salud Vital, explicado de modo sencillo, es una escuela de salud. Intentamos acompañar a las personas que vienen, hacemos programas orientados hacia la salud, acompañarles en su proceso, enseñándoles herramientas que puedan incorporar a su día a día para favorecer la salud. No tanto es luchar contra la enfermedad, o sea, en realidad lo que hacemos es una medicina y salud integrativa, no es luchar contra la enfermedad, no es excluir ninguna de las herramientas de la medicina convencional que funcionan y son eficaces, sino ampliar la mirada, ampliar el compromiso personal de cada persona con su proceso de salud, porque como decía el doctor Carmelo, pues la salud es una conquista. La medicación puede aliviar síntomas, pero realmente no cura. Entonces trabajamos con los factores de salud, alimentación saludable, tenemos la suerte de estar en Navarra con todos los productos vegetales navarros de primerísima calidad, alimentación, dietas de desintoxicación, medicina natural, como decía el doctor Carmelo Vizcarra, primero lo menos nocivo para el cuerpo, intentar evitar efectos secundarios de medicaciones cuando hay otras opciones que también funcionan, psicoterapia, contacto con naturaleza, meditación, relajación, bueno, diferentes técnicas que ayudan en el proceso hacia la salud. Otra de las ramas que también desde Suaispe estamos promoviendo últimamente es toda la educación o llevar nuestra manera de entender la salud a las universidades o hacia las escuelas. Tenemos en este momento 2 proyectos, uno que es en colaboración con la UNED de Vergara, la sede de Vergara, donde tenemos una formación en el intento de que esta mirada amplia, integrativa, en este momento que incluso en política toca integrar a veces extremos que son controvertidos para dar un paso adelante, pues en la salud estamos en este momento. No se puede descartar por antiguo algo que funciona, ¿no? Hay que complementar, integrar. Entonces, con la UNED de Vergara estamos llevando una formación de 2 años. Estamos también actualmente con un proyecto de llevar y enseñar a través de el cuento y el teatro en escuelas, en educación primaria, pues hábitos saludables, la importancia de una educación para la salud. Y de alguna manera lo que venimos es una iniciativa privada y pequeña. Nos encantaría que esto se ampliase, que esto se acogiese en el sistema sanitario de Navarra, en el sistema sanitario estatal, porque en definitiva lo que buscamos es que las personas se hagan conscientes de su propio proceso y se encaminen hacia la salud. Cuanta más salud, menos enfermedad. ¿Sí? Y aquí tenemos otra foto, porque trabajamos mucho en contacto con factores de la naturaleza, ¿no? Y ahí tenemos una actividad que hacemos pues de educación para la salud, hábitos saludables, educación emocional y bueno, pues básicamente eso en esencia es Suaispe. Así que gracias, eskerrik asko. Bueno, muchísimas gracias. Comenzamos con la intervención de los diferentes grupos. En primer lugar, tiene la palabra el grupo proponente, por lo tanto, el grupo proponente, que soy Abay, por lo tanto, tiene la palabra su portavoz, la señora Ansa, por un espacio máximo de 5 minutos. Egunon, gracias a los 3, Carmelo, Juanjo y Amaya, por haber venido a esta casa, que es la casa de todos, que es la casa de la palabra, la casa de todos. Así que bienvenidos y gracias por la intervención. Bueno, pues recogiendo un poco el itinerario que habéis llevado en la exposición, habéis dicho que venís, os voy a hablar de YouTube, ¿verdad? Porque me sale más fácil, si me lo permitís. Pues siguiendo un poquito el itinerario que habéis ido llevando en la exposición, habéis empezado diciendo que veníais con 3 temas fundamentales: la integración en la administración pública de la medicina tradicional y complementaria, el tema de la regulación y educación para la salud en todo momento. Empiezo por la primera. Bueno, ¿qué es lo que cura? Esa es una pregunta clave. ¿Qué es lo que cura? Una vez leí, y nunca he vuelto a recoger dónde es, que yo también soy médica,
que el buen médico, que la buena médica es aquel que es capaz de mantener tranquilo al paciente mientras se cura solo, en una gran parte de los casos. Bueno, eso está muy bien. Luego estamos en una sociedad que nos exige dar respuesta inmediata a problemas de salud que deberían tener un proceso, pero que los tenemos que limitar en el tiempo porque tenemos pues una ley de trabajo que puede echarte a la calle aun con una baja justificada, y entonces pues nos pasamos a hacer cosas que realmente necesitarían otro proceso. Yo también he trabajado en consultas de atención primaria y yo sé que yo los viernes era más agresiva que los lunes haciendo tratamientos, porque sé que el viernes van a recurrir a urgencias si hay cosas que no les he resuelto y no les he dado suficiente confianza, cosa que el lunes me permite pues hacerle un seguimiento y seguir. Es decir, que también los propios sanitarios estamos cautivos de la propia organización. La otra cosa importante de decir que desde el principio de la medicina siempre ha habido las dos tradicionales, la tradicional más, digamos, más de actuar más rápidamente, y la higienista, lo que decía el compañero de la diosa Igeia está claro. Es decir, los higienistas, los salubristas siempre han mantenido que proteger la salud, que promocionar la salud es la vía de la salud. Lo otro es la vía de las enfermedades, la vía de curar, que está muy bien, pero que las dos cosas tienen que estar integradas, y en eso nos vais a encontrar. Otra cosa que creo que los médicos mal llamados alternativos nos ganan al sistema público, y es que tienen más tiempo y que hacen abordajes integrales. Y eso sí cura, el hacer abordaje integral, independientemente de lo que hagamos. Y eso me parece algo sumamente a rescatar para todas las administraciones. Segundo punto que quería un poquito entrar también, el tema de la regulación. Pues el tema de la regulación es fundamental, porque yo sí creo que no todas las terapias alternativas tienen el mismo grado de eficacia ni el mismo grado de eficiencia, y estamos en una administración pública que tiene unos recursos concretitos, cortos, y que no todo es subvencionable o pagable por la sanidad pública. Yo sí que creo que ahí tenemos que hilar súper fino con el tema de investigar y realmente incorporar aquello que cure, aquello que realmente sea coste eficiente y, por lo tanto, podamos integrarlo. Entonces, bienvenidos a trabajar por esto y bienvenidos a investigar, sobre todo investigar largo, tendido y en profundidad. Tercer tema, educación para la salud en todo momento. Bueno, ahí me acabáis de pillar en mi terreno, porque yo me he dedicado fundamentalmente a esto en mi vida profesional. Es decir, evidentemente, cuando Juanjo decía que Lalonde, el ministro de Salud de Canadá, en los años 70, empezó con este tema, este señor también nos descubrió otro tema muy importante, y es que los factores sociales de la salud, que son los que verdaderamente enferman en una gran cantidad, en número, son todo menos sanitarios. Recuperemos eso, que la política, la salud en todas las políticas, esa sí que, y en esta casa tenemos un trabajo fundamental para hacerlo, esa sí que es un hito importante. O sea que sí es cierto que medida integrativa, pero no olvidemos jamás los factores sociales que intervienen en la génesis de la gran mayoría de las enfermedades. Educación para la salud en todos los medios. Bueno, yo creo que ya llevamos un ratico que hemos cambiado. Tiene que ir acabando, señora. Sí. En este momento tenemos escuelas promotoras de salud, tenemos universidades saludables que están haciendo este tipo de cosas, tenemos escuelas de pacientes, es decir, que ya estamos trabajando en esto, pero que nos queda muchísimo. Y yo me apunto claramente a otro punto importante, que es la salutogénesis. Es decir, si los factores sociales son importantes, el recuperar los activos de salud, es decir, qué elementos activos que no tienen que ver directamente con la salud refuerzan claramente nuestra salud, ese es uno de los ejercicios que tendremos que hacer prácticamente en todos los espacios que tengamos. Y como me he comido el tiempo, pues muchas gracias y ya.
Muchísimas gracias. Bueno, pedirles primeramente disculpas porque pensaba que solamente la había, como he llegado justa porque hoy hemos empezado antes, pensaba que la sesión de trabajo solamente la había pedido Gorabay, pero en realidad, gracias al señor García, me he dado cuenta que lo habíamos pedido todos, excepto Navarra Suma. Por lo tanto, cambiaremos seguiremos el orden establecido de intervenciones tal y como marca el reglamento. Por lo tanto, tiene la palabra por parte del Partido Socialista de Navarra la señora Fanlo por un espacio máximo de 5 minutos. Bueno, muchas gracias, Carmelo, Juanjo y Amalia, por estar hoy aquí. La verdad que, bueno, para explicarnos cómo funciona este centro, yo que desconocía totalmente y también tengo que reconocer que yo el tema de la medicina integrativa lo desconocía por completo. En cuanto a todo lo que habéis explicado, bueno, nos encontraremos en cuanto a la práctica de los hábitos saludables, ahí estamos de acuerdo, a promover la educación de la salud desde la infancia, desde los colegios, a nosotros nos parece fundamental. Y bueno, pues reiterar efectivamente que la OMS recomendó que la práctica de unos hábitos saludables pues se llega a prevenir el 70, incluso el 80% de las patologías que luego nos dedicamos a tratar. Y ahí nos vamos a encontrar. Y bueno, decir pues que el cuidado y la promoción de la salud pues son los pilares fundamentales de la medicina preventiva. Desde el Departamento de Salud y más concretamente desde el Departamento de Salud Laboral y Preventiva ya se está llevando a cabo acciones en este sentido, promoción de la salud, hábitos saludables, que han quedado además recogidas en el acuerdo de programa y decir que desde el Partido Socialista dar regulación, no tenemos claro que se tenga que dar regulación a este tipo de medicinas, pero sí que, bueno, pues como ya he dicho, enfatizar las prácticas de los hábitos saludables y la educación, que ahí sí que, bueno, pues nos podemos encontrar. Gracias por todas las explicaciones dadas y bueno, por acercarnos al mundo de la medicina integrativa, que yo ya les digo que lo agradezco porque lo desconocía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Fanlo. A continuación tiene la palabra por parte de H. Bildu su portavoz, el señor González, por un espacio máximo de 5 minutos. Mil esker, lehendakari Andrea, egunon, y muchas gracias por las explicaciones, tanto a Carmelo, Juanjo como a Amalia. Me parece interesante, además, muchas de las argumentaciones que habéis puesto encima de la mesa yo creo que son compartidas por la mayoría de nosotros y nosotras. No hay nada mejor que cuidar la salud para evitar la enfermedad, y eso es indiscutible. Y que en la inmensa mayoría de los procesos patológicos es el cuerpo el que sana a su propio daño y la medicina lo único que, como ha comentado la doctora Ansa, es pues mantener vivo al paciente mientras él mismo se cura. Sí que es cierto que todo lo que es la reglamentación, la normativa a nivel de la regulación de lo que sería la sanidad pública depende de competencias estatales en cuanto a la cartera de servicios, que es la que nos marca desde el Ministerio, y también en cuanto a otro tipo de regulaciones. Sí que algo que me parece sensato es permitir que lo que funciona se utilice, es algo que es indiscutible, pero desde lo que sería la Administración Pública de Navarra, de lo que somos los legisladores de Navarra, pues por lo menos mostrar esa imposibilidad de incidir en cambios, pero sí que prestarnos a que desde las instancias que correspondan el analizar, es decir, lo que al margen de que podamos coincidir en parte en todo o solo en pequeños aspectos, creo que sería una insensatez no permitir que se analicen todos los datos que se aportan por las distintas terapias que se ponen encima de la mesa, porque además es real que funcionan. Algunas cosas más, otras cosas menos, pues como decía, una de las, no es por criticar a nadie, pero
en el sentido de que si hay un sector donde las presiones de los grupos, digamos, de poder hacen muchísima fuerza, es en la medicina. Es decir, tenemos la farmaindustria que tiene sus propios intereses, tenemos la medicina privada que tiene sus intereses, tenemos la medicina pública donde también tenemos nuestros propios intereses los distintos colectivos, y luego hay otros agentes que también funcionan y que también son agentes sanadores o que ayudan a mantener la salud de la población, que también tienen dentro de ellos sus propios intereses. Desde la sanidad pública lo que debemos de intentar es meter un poco de sensatez ahí, garantizar que lo que se hace es efectivo, y si encima es coste efectivo, pues mucho mejor, porque los recursos con los que contamos son muy pocos para las necesidades que tenemos. Entonces, creo que tiene que haber una continua evaluación de lo que se hace, de lo que están haciendo desde otros colectivos, ver realmente lo que funciona y evitar cierta estigmatización de algunas cosas, y tener la mente abierta para poder por lo menos incorporarlas dentro de lo posible. Ahí yo creo que tenemos un camino muy largo para recorrer. Creo que va a ser así, que va a ser largo, que va a ser dificultoso, pues porque en todos los países continuamente se está cuestionando todas las técnicas y todos los procedimientos que se desarrollan, pero por lo menos mostrar esa disposición a analizarlo y a discutirlo y a poder incorporarlo todo lo que se demuestre que es coste efectivo y que es interesante para la salud. Y muchas gracias y agradecer vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Nos da tiempo todavía a una intervención más, por lo tanto tiene la palabra por parte de Podemos Aldugu, su portavoz, el señor Will, por un espacio máximo de 5 minutos. Buenos días, gracias presidenta, y bienvenidos a Juanjo, Carmelo y Amaya. Parece que nos traéis algo nuevo, medicina integrativa, tradicional y complementaria, pero en realidad es algo de lo que la ciudadanía hace un uso habitual. Estamos hablando de fisioterapia, psicoterapia, homeopatía, acupuntura. Son de alguna manera recursos que hoy en día se pueden decir recursos de lujo para personas que no se ven atendidas o que cuya enfermedad, ¿verdad?, no remite de la forma tan rápida como ella quisiera cuando se le receta determinado medicamento. Yo observo que hay una importante diferencia y disparidad entre los lenguajes que utilizáis vosotros y los lenguajes que utiliza la medicina convencional. Y creo que también parte de un corporativismo de la medicina convencional, que, como decía el compañero de Euskal Herria Bildu, también tiene una serie de lobbies, vamos a decirlo claro, de intereses económicos muy importantes, la farmaindustria, la medicina privada en el sentido del sistema privado, y el corporativismo propio de la medicina convencional. Bueno, resulta que lo que nos estamos dejando atrás es algo que ya funcionaba, ¿verdad? Y lo que tenemos por delante son pues grandes innovaciones que del ámbito tecnológico tenemos que esperar, y de hecho hemos tenido alguna otra sesión de trabajo hoy hablando de innovación tecnológica, que está muy bien, pero lo que nos estamos dejando por el camino es un conocimiento. Por eso nosotros compartimos varios de los puntos que habéis dicho, como el de proteger y conservar los conocimientos, facilitar los estudios que demuestren la eficacia, que ya nos estáis trayendo estadísticas de países enteros. Quiero decir que tampoco sé si en algunos casos habría que hacer mucho más estudio más allá ya tenemos datos que hablan de que médicos con esta formación reducen un 30% el gasto farmacéutico y que evidentemente se dan menos ingresos hospitalarios. Educación para la salud, lo compartimos, está claro, o sea, gran parte de la enfermedad es somática y tiene que ver con inadaptación al mundo en el que vivimos, un mundo difícil de vivir y que requiere en muchos casos de pararse un momento y de poder tener también un tratamiento y un reflejo holístico, un reflejo integral sobre cuál es nuestra posición vital y cómo está incidiendo sobre nuestro cuerpo. Esto la medicina convencional no nos lo está dando, ¿no? Y como digo, casi resulta un lujo para quien se lo puede permitir, y para los demás queda la aspirina, ¿no? Bueno.
Bueno, pues en este sentido hay que seguir avanzando. El vocabulario que utilizáis está muy bien. Es medicina integrativa, medicina tradicional y complementaria. Dentro de toda esta disparidad de intereses y de vocabularios y de lenguajes habéis elegido precisamente los que vienen a intentar hacer argamasa y a traernos conocimientos antiguos, vamos a dejarlo así, tradicionales, para poder trabajar sobre la salud y no solo sobre la enfermedad, que es una de las cuestiones pues que evidentemente es más rentable para este sistema. Trabajar sobre la enfermedad parece que es más rentable, pero no solo por los beneficios que tiene para la ciudadanía, sino por los beneficios que tiene para determinados lobbies, empresas y laboratorios farmacéuticos. Así que gracias. Bueno, pues reanudamos la sesión y le damos la palabra a la representante de Navarra Suma, su portavoz, la señora Ibarrola, por un espacio máximo de 5 minutos. Bueno, pues gracias, presidenta. Gracias por las explicaciones que nos han dado. Primero voy a pedir disculpas porque se nos han alargado más y tengo que hacer la intervención y marcharme corriendo, que tenía otra cosa. Bueno, yo... hay cosas que evidentemente compartimos, que como no puede ser de otra manera, porque el sistema sanitario ya lleva muchos años trabajando en ellas y además tiene que hacer un esfuerzo incansable por ir en ese camino e integrarlas cada vez más. Como no vamos a estar de acuerdo en mantener la salud, en prevención, en cuidar de las personas, en la persona en el centro, cuidarnos para curarnos, hábitos saludables, ejercicios, relajaciones que hablan de muchas cosas, ¿no? Educación para la salud, medicina preventiva, autogestión de la enfermedad, escuelas de salud, paciente experto, toma de decisiones compartidas, salud en todas las políticas. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, y tiene que ser, además, el sistema sanitario tiene que hacer un enorme esfuerzo por intentar transformar hacia ahí, ¿no? Y que sea muchísimo más eficiente y en el que los pacientes y el entorno tengan un rol mucho más relevante. Pero claro, es que aquí estamos mezclando también muchas cosas, ¿no? Entonces, yo con el escalón escuchaba atentamente sus intervenciones que amablemente nos pasaron en el Parlamento Vasco, la información que nos han pasado. Claro, el que esto sea escalones, primero la medicina tradicional, luego la convencional, luego la cirugía, hombre, pues depende, ¿no? Tendremos que hacer una integración, pero está clarísimo que hay ciertas cosas que primero necesitan otra cosa, no un segundo escalón, aunque sea, eso sí, acompañado desde el principio con todo lo primero que han dicho, que ahí estoy absolutamente de acuerdo, pero yo esa escalera así no la puedo compartir, ¿no? Y luego están mezcladas, pues bueno, pues todo lo que tiene que ver pues con las llamadas medicinas alternativas a pseudociencias, que yo entiendo que ustedes dicen que no les gusta la palabra, pero luego viendo las intervenciones sí que algunas de las que defienden sí que están dentro de lo que se llama así, no le pongo yo el nombre. Y sí que tengo que manifestar mi preocupación por algunas afirmaciones que se hacen, ¿no? Sobre todo en la carta esa abierta que nos remitieron o alguna incluso intervenciones que se hacen. Por supuesto que hay que perseguir investigaciones falsas o cualquier actividad que no esté de acuerdo a lo que tiene que ser, por supuesto, ¿no? Pero ciertas afirmaciones como que el 90% de la investigación publicada es falsa o levantar alfombras de las instituciones sanitarias o, bueno, no las voy a leer. A mí les prometo que me ponen un poco la carne de gallina, sobre todo porque todos conocemos muchísimos profesionales dentro del sistema público que con enorme esfuerzo están contribuyendo a investigar con calidad y desde luego con rigor, ¿no? Entonces, estas afirmaciones a mí me parece que lo que hacen es generar desconfianza en el sistema sanitario y bueno, yo no las puedo compartir, no me voy a detener en muchas. Luego, pues bueno, pues habrá que ver la evidencia, claro, pero que el propio Ministerio está trabajando en un plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias, que seguro que lo conocen, es de noviembre del 2018 y ahí hace referencia a algunas de las afirmaciones que ustedes han dicho, pero lo dice, fíjese, ¿no? Todavía son muchas las personas que creen que algunos tratamientos son efectivos a pesar de no estar avalados por la evidencia científica disponible y hacen referencia a las estadísticas que ustedes han
que ustedes han dado y además dice es necesario estructurar un plan de acción para evitar sus potenciales efectos deleterios. Yo no voy a dedicarme a criticar la evidencia de unas u otras, pero me parece que tenemos que ser serios y rigurosos cuando defendemos una u otra, porque aquí hay mezclado mucho y cuidado con los mensajes que hacemos llegar a los ciudadanos, ¿no? En el acuerdo programático, de hecho, pues todos ustedes han puesto a impulsar la medicina basada en la evidencia de las distintas intervenciones sanitarias y no permitir que en la sanidad pública se promocionen y desarrollen actividades sin la correspondiente acreditación científica, como las llamadas pseudociencias. Lo compartimos desde nuestro grupo. Pero bueno, pues apliquemos lo mismo cuando defendemos una cosa u otra, ¿no? Y desde luego aquí hay mucho mezclado. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautelosos con los mensajes que estamos trasladando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ibarrola. Bueno, pues para finalizar tomarán la palabra de nuevo los representantes de la asociación SUAISPE para pues replicar, contestar algunas de las cuestiones que se han planteado por un espacio máximo de 10 minutos. Sí, gracias. Por el orden de intervención, pues a Aguero Abay y al señor Ansa, decirle que yo estoy absolutamente convencido, después de muchos años de ejercicio como cirujano, de que nosotros no curamos, se cura la persona. Y tengo una evidencia clarísima personal de que cuando tú tienes un paciente con un proceso importante, como puede ser un cáncer, la actitud del paciente frente a la enfermedad y al médico que le va a tratar es muy importante para la curación del paciente. Y eso es propio de él. Cuando tienes un paciente que tiene un cáncer, le operas y no se cura y está metido en su enfermedad y qué mala suerte he tenido, perdón, qué malo paso, al final ese no responde como el que dice, bueno, yo afronto esto y voy a seguir para adelante y voy a salir adelante, ¿no? Yo creo que efectivamente se cura el paciente, no lo curamos los médicos, acompañamos, ayudamos, aportamos cosas, pero se cura el propio paciente. Que hay que investigar y regular, pues por supuesto, y yo creo que estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que ha dicho. Con respecto a la señora Fanlon del PSOE, que toda la parte de educación y regulación me parece que estamos de acuerdo, pero no tiene claro en cuanto a la integración y bueno, no sé cuál es la actitud del Partido Socialista Navarro, pero a nivel nacional ya sabemos, como lo acaba de citar la señora Ibarrola, la actitud que está teniendo con el acuñamiento de esa palabra de pseudoterapias. Y vamos, estaríamos encantados de poder debatir y de explicarle y de demostrarle todo el dossier de información que hay para poder tener en cuenta que estas se pueden integrar en la sanidad pública y que además, como decía antes, ¿no? Si hay países que lo están haciendo y como Suiza, que incluso ha estudiado su incorporación y ha visto que es eficaz y la ha ratificado en mayo del 17, será por algo, no nos estamos inventando. No entendemos qué ocurre de Pirineos para abajo que no ocurre de Pirineos para arriba. No entendemos cuál es la situación. Sabemos que bueno, pues que puede haber cosas por ahí que pueden influir y que seguro que están haciendo, porque incluso en el programa del PSOE de 2015 al 2019 ha cambiado el pronunciamiento en ese sentido, ¿no? Así que encantados de poder colaborar para aclarar cosas y trabajar conjuntamente. Con lo que decía el señor González de Euskal Herria Bildu, pues efectivamente ya sabemos que aquí no se puede legislar, pero seguro que pueden hacer cosas para ayudar a regular esto, ¿no? Y nosotros somos los primeros interesados, sobre todo, en que haya control y que no se haga mala praxis del tratamiento de un paciente, ¿no? Que no se lleguen a situaciones que no son las adecuadas. Y bueno, desde luego, sí que es cierto, como también decían en Gorabay, que la valoración de todas las medicinas tradicionales, medicina tradicional complementaria abarca muchas cosas, pero quizás no todas tienen la misma eficacia y eso también se dice en la OMS, que el programa de la OMS sí matiza, que hay unas que tienen mayor eficacia y otras menos, y que estos resultados, como comentábamos antes, del 30%, varían en función de qué terapia se aplique, ¿no? Entonces, pero como hay muchas experiencias, se podría... Con respecto a Podemos, pues cierto que la medicina tradicional y complementaria es mucho más antigua que la medicina convencional. La medicina convencional tiene 200, 250 años. La medicina tradicional china o la medicina de Occidente son mucho más antiguas, son milenarias, con lo cual
algo tenemos que aprender de todo eso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho. Y sobre todo estoy muy de acuerdo en tener en cuenta, y como cirujano que soy además, todavía puede sonar un poco más raro, que el concepto holístico de la persona, no podemos dedicarnos solo a tratar al enfermo, sino tener una consideración incluso cuando está enfermo de por qué está enfermo. Y ahí la parte emocional, espiritual, es que la alimentación hay muchísimas cosas que inciden y tienes que tener un concepto más amplio que el puramente de la persona, de lo físico, que desgraciadamente mi medicina es a lo que va, ¿no? A la parte física. Y con respecto a Navarra Suma, a la señora Ibarrola, que es una pena que se haya marchado, pero bueno, a sus compañeros les transmito. Lo de las pseudociencias, desde luego, me parece que es un término que está muy mal acuñado, que está acuñado con muy mala intención, por cierto, desde mi punto de vista, estoy hablando a título personal, obviamente, y me gustaría que se erradicase del medio político porque creo que tiene mala intención ese término, ¿no? Hay profesionales que, como el doctor Carmelo Vizcarra, que llevan más de 40 años ejerciendo una medicina integrativa, una medicina muy holística y que desde luego de pseudociencia no tiene nada. No tenemos los medios en este ámbito para poder estudiar y hacer los análisis adecuados, pero hay evidencia científica y es chocante que el estudio que he citado del CECIT, que es del Ministerio del Gobierno español, dice que hasta el 60%, prácticamente el 60%, creen que la acupuntura es adecuada y es buena y que la homeopatía, casi el 53% de los entrevistados, y sin embargo luego concluyen que la homeopatía es mala, que los medicamentos homeopáticos no hacen nada. Es un poco contrasentido que hagan un trabajo así y luego, por otra parte, tengan esa actitud, ¿no? Desde luego, no sé de dónde han salido esas afirmaciones de que el 90% de los estudios científicos están manipulados o de que vamos a levantar alfombras, porque desde luego, de estas tres personas que estamos aquí, eso no lo hemos dicho en ningún foro, ni lo hemos dicho jamás. No sé qué... Es el profesor de medicina de Stanford que dice que el 90% de la formación médica está en manos de las compañías farmacéuticas. Es Juan Hervas, uno de los grandes especialistas en salud pública en España, hace poquitos años que está jubilado. En el Acta Sanitaria, una de las revistas médicas, es el que dice que el 90% de investigación de medicina es falsa. La visión crítica de la medicina es importante, de la misma manera que nosotros somos criticados y a veces difamados y otras veces denigrados en nuestra experiencia. La palabra pseudociencia es una palabra que la Real Academia Española no la contempla. Es un neologismo, pero es que además no está incluida en la Real Academia, ¿no? Entonces, por supuesto que para mí los servicios de urgencias, servicios hospitalarios, servicios de medicina, nosotros contamos con medicinas en nuestro centro. O sea, si alguien necesita para un dolor extremo, utilizamos todos los AINES o todos los medicamentos. Y una cortisona hace unos cuantos años tuvo una persona que estaba segando en la periferia y tuvo un edema de laringe y antes de ir a Estella pasó por nuestro centro y le pusimos corticoides y adrenalina. Somos los primeros en saber decir que el gran avance de la medicina es en el trasfondo de las medicinas de urgencias y en las enfermedades agudas. En las enfermedades crónicas, desde el tiempo o poco tiempo que el médico de cabecera tiene para acompañar a la persona, pues las enfermedades crónicas verdaderamente es donde nosotros podemos jugar un gran papel, una gran educación para la salud, ¿no? Otra de las críticas en medicina basada en evidencia, evidence en inglés significa pruebas. Es una mala traducción de lo que significa una medicina basada en pruebas, no en evidencia. Evidencia en medicina no hay ninguna, porque medicina es una interpretación de la salud y de la vida, no es una ciencia exacta, no es una matemática, es decir, 5 por 5. A veces una persona enferma de gripe porque ha comido mal y otras veces enferma de gripe porque ha tenido una discusión con su marido o con su mujer. En el PSOE, en relación al programa del PSOE de 2015, dice regular desde el consenso el sector de las terapias naturales que permita al ciudadano acudir a estos técnicos con las debidas garantías. Ahí es donde nosotros incidimos en la regulación con las personas que
tenemos ya un rodaje y una experiencia. No solamente la evidencia, las pruebas, sino la experiencia y el conocimiento es como muy importante. Pero es que además la OMC, la Organización Médica Colegial, en 2004 dice, y esto está escrito, les podemos pasar todos los escritos, deberíamos iniciar la creación de secciones colegiales de terapias médicas complementarias. En el 2009, la misma OMC dice, la OMC ha acordado por unanimidad en asamblea reconocer la homeopatía como acto médico y en la misma línea con la acupuntura. ¿Qué factores escondidos más o menos detrás de todo este proceso, muchos de ellos sistemas fácticos y económicos, han hecho que lo que antes decían digo, ahora dicen Diego? Y este es el problema mayor en este momento. Y, de alguna manera, como somos criticados, podemos también nosotros poner ese punto crítico a la medicina para que se abra a la misma medicina que en Estados Unidos hay 57 grandes universidades o facultades de medicina, escuelas de medicina, como le llaman ellos, un consorcio de medicina integrativa. ¿Por qué? Porque la medicina es privada. Y cuando la medicina es privada, se da a las personas aquello que piden. No, aquí la medicina es el sistema sanitario social, pero aquí también deberíamos de anteponer. Muchas personas están utilizando medicina integrativa cuando hacen oncología, cuando hacen otro tipo de tratamientos. Nunca hemos dicho a nadie en oncología que quita el tratamiento médico, químico, radioterapia. No lo haremos nunca, porque es falta de ética personal que yo diga lo que otro doctor ha dicho, porque en deontología médica se dice que nunca se hable como médico mal de otro médico, pero también pedimos que no hable mal de nosotros, especialmente cuando no nos conocen. Yo, para terminar, me gustaría leerles un escrito de Margaret Chan, que fue directora de la OMS hasta el 2017, y que con respecto a la medicina tradicional complementaria dice que en todo el mundo la medicina tradicional es el pilar principal de la prestación de servicios de salud o de su complemento. La medicina tradicional complementaria es parte importante y con frecuencia subestimada de la atención de salud, con frecuencia subestimada. Se la practica en casi todos los países del mundo y la demanda va en aumento. La medicina tradicional de calidad, seguridad y eficacia comprobadas contribuye a asegurar el acceso de todas las personas a la atención en salud. Estoy convencida de que será un instrumento útil para los gobiernos, los planificadores de sistemas y los profesionales sanitarios y, lo más importante, beneficiará a las personas que buscan una atención apropiada dispensada por el profesional apropiado en el momento apropiado. Y ya personalmente decirles que creo que es necesario cerrar un ciclo y comenzar con otra práctica sanitaria, un ciclo nuevo donde se integre en su estructura lo que ya está ocurriendo en la sociedad. Estamos comentando que mucha gente recurre a las medicinas alternativas fuera de la sanidad pública. Vamos a integrarlas y vamos a cambiar el modelo sanitario. Creo que debíamos de tener en cuenta lo que la sociedad y las personas de nuestros pueblos están haciendo y aplicarlo a nuestra sanidad pública. Muchas gracias. Y yo simplemente unos segundos para terminar. Por delante nuestro reconocimiento a todos los profesionales médicos y a los que estéis aquí legisladores, porque la tarea es difícil, pero es momento de integrar, es momento de escuchar voces que, por ejemplo, nosotros a los medios de comunicación, nuestro acceso es muy complicado. En cambio, un parlamentario, cualquier cosa que dice, ¿no?, llega muy fácil. Entonces, bueno, pues nos gustaría que estas voces, que son no minoritarias, pero que tienen menos posibilidad de ser escuchadas, por eso agradecemos también mucho, bueno, pues que nuestra voz, que representa la voz también de muchos ciudadanos, pues al menos sea escuchada con interés aquí, sabiendo de las dificultades que en todos los ámbitos hay y de la buena intención, por lo menos, que yo me voy contenta, que siento que aquí hay como buena escucha e intención de, bueno, es un momento de cambio y sobre todo de integrar, porque está en todas las fases, en política también, integrar lo que aparentemente es difícil. Así que gracias y nuestro reconocimiento a todos los profesionales sanitarios con su buen hacer, desde luego, y a ustedes por escucharnos y por esa intención. Solamente deciros eskerrik asko y gracias por escucharnos y por acompañarnos en este sistema. Y de alguna manera estamos hablando de una experiencia y de un modelo que se puede exportar y que se puede complementar. No estamos en contra, sino estamos sumando, estamos actuando con procesos de educación para la salud. Gracias, eskerrik asko.
Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecer a Carmelo, a Juanjo y a Amalia, bueno, pues la exposición que nos han hecho y, bueno, su presencia hoy en esta comisión. Y sin más asuntos que tratar, después de esta larga sesión de trabajo, se levanta la sesión. Muchas gracias.